Mi padre tenía solo 5 hermanos, 4 mujeres y un hombre, mi tío Andrés. Pero todos ellos habían tenido muchos hijos. Solo mi tía María eran 10. Iban de 10 a 6, como mi papá que tuvo 6. Solo estaba mi tía Andrea, que solo tuvo 3, pero porque su esposo la dejó pronto por otra mujer. Nunca más, mi tía nunca más se volvió a casar, no superó eso. Así que se quedó con 2 varoncitos y una niña. Entonces mi papá hacía esfuerzos tremendos para que la familia conviviera con ellos, porque a esta señora que él había escogido nadie la quería, ni en su familia ni en la familia de mi papá. Y porque mi papá le gustaba mucho bailar. Recuerdo una vez que en Navidad nos reunimos todos, éramos muchos. Mi abuela le gustaba rezar el rosario, pero mi abuela ya era grande. Le gustaba rezar el rosario. Hicimos lo que es una verdadera posada navideña con bolsitas. Hubo dinero que aventaron los adultos para los niños. Ponche, comida muy sabrosa, típica de aquí de Matamoros, incluyendo los buñuelos y todo eso. Pero estábamos todos y mi papá bailó y bailó con todas, incluyéndome a mí, mis tías, sus sobrinas, yo, pero con esta señora que él había escogido como esposa, tenía 2 pies izquierdos. Entonces, en lugar de que ella entendiera eso y pues disfrutara, ¿no?, pues tenía su carota, porque pues así nació, ¿no? Y entonces nadie le hacía caso. Pero mi papá hacía esfuerzos para que yo no me alejara de la familia, porque esa fue la única reunión que yo recuerdo. Ahí mi papá fue la única vez, quizás está bloqueado en mi cabeza, no lo sé. Fue la única vez que yo vi a mi papá bebido cuando andaba bailando, pero a mí me gustaba mucho cómo bailaba mi papá, cualquier ritmo que le pusieras. Bailaba muy bien. Y a mí me encanta bailar y me gusta cantar y todo eso. Así que a mí me gustaba. Yo le aplaudí a mi papá eso. Y entonces mi papá tenía un defecto, como la mayoría de las personas de esa época. Aparte de ser machista, mi papá era tipo el Chente Fernández, ¿no? Sí, muy hocicón, muy, según ellos, muy poniendo dedo a otras personas, aunque estén, como decimos acá en el norte, más cagado que el palo de las gallinas. Ni mi padre se escapa, y se atrevían a hablar de las personas que según ellos no eran tan varoniles como ellos. No puedo repetir palabras, ya saben que YouTube no le gusta eso y puede pensar que yo estoy hablando mal de alguien y nada que ver. Yo mis respetos para todas esas personas que de hecho están presentes en mi familia y yo creo que seguirán estando. Porque yo sí creo, digan lo que digan, que está en los genes familiares. Del lado materno hay varias personas así que les gusta su mismo sexo y del lado de mi papá también. Lo que pasa es que mi papá no lo sabe o se hace tontito. Bueno, se hacía porque él ya no vive. Entonces ahí estaba yo conviviendo con todas las primas y los primos y había un primo Pedro, hijo de la tía Chabela, que decía cuando yo llegaba a su casa: oye, vamos a jugar a las escondidas, tú te escondes conmigo y mis hermanas con tus hermanos. Y yo le decía no. Yo recordaba muy bien esas escondidas y le decía no, yo no quiero jugar a eso, y me iba, ya sea con mi tía o que me anduviera por ahí mi abuela, porque en ese tiempo mi abuela vivía con mi tía Chabela. Y entonces hasta ahí, ¿no? Me voy a regresar un poquito porque mi papá pensaba que el gen estaba del lado de mi mamá, si supiera mi padre. Entonces yo tenía, porque él ya murió, un tío por el lado materno. Él se llama Silvestre.
Sí, adivinen por qué. Nació el 31 de diciembre, el día de San Silvestre, y le decían Chive de cariño. Mi tío Silvestre era muy blanco, no era muy alto, siempre de buenas carnes. Mi tío no era delgado, y cuando llegaba a casa siempre me llevaba actividades, que un crucigrama, que haz palabras de esto, y libros. Me encantaba que me llevaba enormes libros para que yo leyera. Yo con mi papá había hecho un plan de leer una palabra por día del diccionario. Yo le decía a mi papá, oiga, papá, ¿qué significa esto? Y él me decía, vamos a buscar el diccionario. Así aprendía él, que era autodidacta, y yo también. Y aprendíamos palabras juntos y cómo se escribía. Y mi tío me traía libros y yo era la protagonista de todo lo que hice. Decía, echaba a volar mi imaginación y me transportaba a todo ese mundo. Mi tío mientras se echaba una pestañita, decía él. Cuando mi tío despertaba estaba todo sudado porque antes no se usaban los abanicos en casa. Estoy hablando de los 70s, más o menos. Y se despertaba y me enseñaba a preparar sopa. Sí, sopa aguada. Y me decía, le vamos a echar ajo, le vamos a echar cebolla. Mira, así se hace y que justo en este momento se le va a poner agua, sal, esto, lo otro. Lo que mi tío dijera, eso se hacía. Yo me subía en una silla y él me cuidaba mucho mientras estábamos preparando la comida. O sea, él no lo hacía, me enseñaba. Y entonces a mí me daba gusto que estuviera mi tío ahí. Me salvaba de cosas que yo no quería hacer. Y yo creo que para entonces, chingo mi madre si no, ya todos habían regado esto porque esta gente era muy chismosa, o como dicen, muy argüendera. Y mi tío estaba ahí para mí. Y lo recuerdo con cariño. Y entonces aprendí a hacer comida con él. Y él me platicaba mientras que él no trabajaba como tal porque nadie le quería dar trabajo. Y él no me decía abiertamente qué era él, pero hoy lo entiendo. Y me platicaba que tenía amigas a las que le limpiaba su casa, se granjeaba el dinero, le daban de comer gratis, así que mi tío almorzaba, comía y cenaba fuera de casa. Pero él se granjeaba eso, porque ayudaba a limpiar, a preparar comida, me entretenía, estaba conmigo y luego ya más tarde se iba. Ya cuando mi tío se iba yo me quedaba solita y lo extrañaba mucho porque sí me gustaba su compañía. Pero yo notaba que él se iba cuando iba a llegar mi papá. Algunas veces se le hacía tarde y llegaba mi papá. Y yo notaba que mi papá le saludaba así como de ladito. Hola Silvestre, le decía así muy serio. Y volteaba la cara, no lo veía la cara. Hola Merejo, porque mi papá se llamaba Hermenegildo. No se burlen, así le pusieron, porque venía en el calendario. Bueno, perdón, en el almanaque. Y entonces, hola Mere, con permiso, y se iba mi papá. Mi papá no convivía con mi tío Chive. Y ya mi tío se despedía, nos vemos, mi tío me decía Yica. No sé por qué. Y-I-C-A, Yica. Así me decía él. Nunca me dijo por mi nombre. Así me decía. Entonces se iba mi tío y ya yo me quedaba con mi papá y ya poco a poco iban llegando todos los demás integrantes de la familia y ya, lo que siguiera, ¿no? Si mi tío me enseñó a soñar y a leer, mi pasión, leer. Yo tenía una tía que se llamaba Herminia, pero le decían Mina. Esa tía me enseñó a escribir y a leer de corridito. Porque mi tío me enseñaba a leer, pero adentro de mí, no era en voz alta. Mi tía Mina me enseñó a hacer bien la A, la E, la O y ponerle el puntito a la I. Tenía mucha paciencia, era un encanto mi tía, hablaba bajito, despacito. Era muy buena gente mi tía Mina y le tocó una vida tan desastrosa, pero bueno. Y entonces, cuando yo entré a la primaria, porque yo no fui al jardín de niños, o como le llama la gente, kinder, yo no fui. A mí me salieron con que en mi época no había kinder, a saber, yo no lo sé.
Yo entré directo a primero de primaria y cuando yo entré primero de primaria yo ya sabía escribir, leer de corrido y sabía, tenía muy buen, aparte del léxico, ¿verdad? Porque se me da lo del hablar, ¿no? Tenía muy buena ortografía y mis maestras y maestros se fijaron en eso. Tanto que más adelante gané un concurso a nivel aquí local, Matamoros, en todas las escuelas. Ya no pude viajar a Victoria a ver, ya no pude. Bueno, no importa. Pero sí se dieron cuenta en primero de primaria, segundo, que lo mío era eso. No así las matemáticas. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo les platiqué así a grosso modo lo que pasaba con mi tío Chive, para que se dieran cuenta cómo mi papá y muchas personas de esa época les llamaban a estas personas torcidos. ¿Torcidos de qué? Les llamaban desviados. ¿Desviados de qué? Yo no lo entendía y menos lo entiendo hoy. Ellos no son torcidos ni son desviados. Mi tío fue una gran persona conmigo y yo creo, estoy bien segura que no me fui patita rey, no me fui a lo malo gracias a mi abuela paterna, a mi tío Chive, a mi tía Mina y a los demás maestros que más adelante me ayudaron y mis cursos, sobre todo en los 80s, pero eso ya lo iré narrando poco a poco. Sí, yo creo que si yo solo me hubiera encontrado lodo en mi camino, entonces sí no lo hubiera hecho. Pero ahí estaban estas personitas para mí y lo otro había cesado. Porque yo poco a poco iba creciendo, ¿no? Bien, pues en ese crecer yo ya había mandado a la goma a mis primos, pero yo no sabía esto. Cuando mi tía Andrea se fue a vivir a Estados Unidos con su esposo y luego su esposo allá la abandonó y se fue con otra mujer y todo eso, que mi tía no superó eso. Mi tía dejó a su hermana María con toda su familia en su casa y a mi abuela la puso en una casa, le construyó en un mismo terreno una casa de material, como le decimos nosotros, con calefacción y todo eso, porque mi abuela ya era muy grande y quería que estuviera cómoda, con baño adentro y todo. Y ahí era donde nos reuníamos a hacer la Navidad y todo eso. Yo solía quedarme en casa de mi tía María algunas veces por la noche. Y obvio que solo hay una cama para todas las mujeres, otra cama para todos los hombres y una cama donde estaba mi tía y mi tío. Esa vez no sé por qué nos mandaron a un cuarto que estaba aparte del de mi abuela. Mi abuela tenía su cuarto separado con una pequeña camita y su baño. Y nosotros estábamos en un cuarto grande, pero los niños o los jóvenes estaban en el piso y las mujercitas estábamos en una sola cama. Yo estaba dormida y de pronto sentí algo, pero yo pensé que estaba soñando. Yo sueño mucho, ¿saben? Y no estaba soñando. Estábamos dormidas y vestidas, obviamente. Todas las mujercitas estábamos vestidas. Y de pronto me desperté porque sentí que tocaban mi cuerpo. Y mi primera reacción fue de ¿qué está pasando aquí? Somos puras mujeres, ¿qué pasa? Desperté y tenía a una de las hijas de mi tía. Esto no lo sabe nadie, insisto, son ustedes los primeros en enterarse. Desperté y vi a mi prima Silvia, hija de mi tía María, arriba de mí, sí, con ropa. Pero yo la vi arriba de mí y me tocaba. Yo todavía era una niña, no tenía cuerpo todavía, pero me tocaba por aquí, por allá. Y lo que más me llamaba la atención es que restregaba su cuerpo contra el mío. En ese momento yo no lo entendí, hoy entiendo todo. No tiene nada de malo si mi prima
tiene esas preferencias. Yo no tengo nada, nótese, y que recalco, nada en contra de nadie acerca de eso. Para mí, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Siempre he defendido esa parte y lo sabrán más tarde porque no les voy a ocultar nada de eso. Y simplemente yo, como dicen por ahí, me saqué de onda. Ella, me imagino que terminó, no lo sé. De pronto solo se bajó, se dio la vuelta y se durmió, y yo también. No se volvió a hablar de eso nunca se volvió a repetir. Pero las siguientes veces, si es que llegué a ver algunas veces a mi prima, ella bajaba la mirada. Yo la miraba, para ver si ya había salido del closet, si ya lo había dicho a su familia, si no. Ella todo el tiempo yo creo que lo tiene ahí oculto, no tuvo familia, pero supuestamente sí se casó, vive con un hombre, pero yo la miro y bueno, si ella decidió callar eso o solo que estuviera solo, se puede decir que ensayando o aprendiendo, o no lo sé. Lo que haya sido, no lo sé. Yo solo me pregunto, ¿qué pasa conmigo? Y regresando a lo de mi tía Chabela, ella tenía un hijo que en ese momento se llamaba Marcelo. Y no es un albur, se llamaba Marcelo. Y hoy en día, como cruzó el charco, se llama Jesse. Ya ven que se cambian a veces los nombres. Bueno, y solo voy a cerrar con esto de que si mi padre supiera lo que había oculto en su familia y de lo que él renegaba y no se burlaba, pero no le agradaba. De hecho, les voy a decir, yo tengo un hermano que es como mi tío Chive. Oh, sí. Y cuando él lo reveló a su madre, esta chismeó por todas partes, pero era obvio que mi hermano era eso. O sea, era un secreto a voces. A mi padre no le pareció. De por sí mi padre, no sé qué tenía en la mente, no sé. Nunca fue un padre amoroso o de mostrarte nada, pero rechazó sí podía hacer. Entonces, así como veía de lejitos a mi tío Chive, pues imagínense con mi hermano. El gen está ahí, digan lo que digan. No es una gripa, no es que tú decidas. Mi hermano así nació. Era mi hermano de los más pequeños. Yo les puedo decir, porque yo estuve ahí. De hecho, mis dos hermanos pequeños es como si fueran mis hijos. Yo estuve ahí y yo les puedo decir que mi hermano así nació. Y bueno, lo único que aprendí de esta relación entre mi tío Chive, mi hermano, el primo que no sale del closet, la prima que decide callarlo, y yo también, ¿no? Yo nunca dije nada hasta hoy, es que muchas personas dicen eso, ¿verdad? No escupas para arriba porque te puede caer en la cara. Pero yo me imagino que mi papá, como así se excusan hoy en día las personas, era de otra época, ¿no? Ellos ya no alcanzaron a tener empatía por los demás y por lo que ellos puedan sentir. Eso no les importa. Pero qué conveniente, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera desde mi punto de vista heterosexual y juzgar a diestra y siniestra, pero tú no puedes hacer nada en contra de lo normal, en negritas y entre comillas, porque entonces yo con mi calidad moral que no tengo, te voy a juzgar. Esa no soy yo. Bueno,
Este será el capítulo de los primos. Y por favor, comediantes, basta de decir a la prima se le arrima y que en Monterrey se casan primos con primos. Y a las personas que siguen a ese tipo de chistoretes, no lo celebren. No es nada gracioso. Y puede ser que a alguien que está por ahí escuchando cómo se ríen de esa tontería, pues sí le afecte de algún modo. Gracias por todo su acompañamiento, por sus comentarios. Ya se lloró ayer lo que se tenía que llorar. Hoy estamos bien. Hasta mañana.